Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Bien, estamos muy bien y locos por conocerte un poquito más. Bueno, resulta que mi nombre real es Yatilé François Katimi Betemel Basini Lucatel Jean Betrua de Ya. What? Utilizaron 2 pasaportes para mi nombre. Pero en español se dice Miguel. Ay, eso está bueno. Yo tengo problemas serios aquí en República Dominicana, a pesar de que tengo ya un largo tiempo viviendo en el país. Y hay algunas cosas que yo no entiendo de los dominicanos. Por ejemplo, ¿por qué ustedes piensan que todos los haitianos saben brujería? Claro, yo sé brujería, obviamente. Pero no porque sea haitiano, yo la aprendí en defensa propia esa vaina, ¿eh? Otra cosa que yo no logro entender, ¿por qué ustedes dicen a veces, no, que aquí en República hay demasiados haitianos, no, que esto está sobrepoblado de haitianos? Vayan a Haití para que ustedes vean. Ahí sí hay muchos haitianos. Y nosotros no los sacamos a ellos de allá. Ellos vienen por su cuenta. Otra cosa que no entiendo es que a veces me dicen, Piti, Piti, Piti. ¿Ustedes no saben que Piti significa personal trainer? Eso es lo que yo soy, un personal trainer. Yo le enseño a mis compatriotas cómo cruzar la frontera. Otra cosa que no logro entender es que aquí en República Dominicana cualquier extranjero es un turista, menos un haitiano. Los haitianos son eso, haitianos. Cuando hicieron el plan de regularización decían, vamos a regularizar a todos los extranjeros y a los haitianos. Y yo me quedaba como de que... Es tal así de que no somos turistas. Yo estuve en Bávaro, Punta Cana, me estaba hospedando en un hotel y estoy parado frente a la piscina, contemplando, y pasa el gerente y me dice, pero ponte a limpiar la piscina. Pero no, señor, yo me hospedo aquí, cállate. Me fui medio ofendido. Cuando voy subiendo el ascensor, una pareja de casados me dice, Moreno, trae la maleta, hay propina. Yo me hospedo aquí, yo soy un turista. Al final me dejaron en la nómina del hotel trabajando. Muchísimas gracias. Un talento innato para la comedia. De verdad que aplaudo tu participación, me gustó mucho tu trabajo, Miguel. Gracias. En estos tiempos donde todavía nos hace falta entender que somos una isla que comparte la misma alma, tú estás usando la herramienta más poderosa para romper esas barreras, el humor. Gracias por eso. Qué bueno que tenemos una representación de Haití en este escenario. Qué bueno que, como dice Nashla, estamos uniendo 2 países a través de un mismo alma. Y qué bueno que sea a través del humor. Mario Moreno Cantinflas nos enseñó a hacer ese tipo de denuncia a través del humor, y qué bueno que eres humorista y que elegiste el humor que ya no se va a acabar, que el stand-up. Felicidades, tremendo. Muchas gracias. Por decir la verdad con gracia, yo te doy un primer sí. Wadis. Yo secundo a Nashla en este segundo gran sí, Miguel. Milagros, hermano. Yo también, con todo mi corazón, te doy un gran sí. Mi admiración y respeto tiene un sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Miguel, Miguel, Miguel.